Bienvenidos amigos a este canal Politiquero Noticias. Mi nombre es Cristian y hoy amigos vamos a informarles sobre todo de el poder que está perdiendo ya el PRI. Prácticamente está siendo sepultado por los votantes, ya prácticamente no tiene poder. Esto lo dijo el director general del grupo de Consulta Mitofsky, quien se ha dado cuenta que en las encuestas que ha realizado Consulta Mitofsky ha visto la debacle del PRI está siendo cada vez más pronunciada. Aunque señala que los votos no los han perdido del todo, sí cree y considera que han perdido bastante poder al quedarse sin los estados gobernados, además de los curules en el Congreso de la Unión. Y pues no solo eso, y también estados y municipios. En esta entrevista que realizó con Juan Becerra, es muy posible que el PRI termine el año con una sola gubernatura. Y eso yo creo que es decir demasiado, porque se va a pelear este año Coahuila y el Estado de México. Y el Estado de México, el bastión del PRI eternamente, podría perderlo y esto sería una catástrofe para el priismo y sobre todo para la alianza opositora, que con mucha dificultad y a duras penas intenta conservar estas gubernaturas. Pero vamos a escuchar lo que dijo Roy Campos, director general de Consulta Mitofsky, en esta entrevista. Pues entonces sería muy posible, Roy, que terminemos este año que estamos iniciando, pues teniendo el PRI una gubernatura nada más. Es probable. Oye, y esa una, te lo voy a decir, el PRI desde 2017 no conserva ninguna gubernatura. Todas las que pone en el tapete las pierde. ¿Sí? La única que ha ganado, que es Durango, no era del PRI, era del PAN y la ganó en alianza PRI-PAN-PRD. ¿Las Pero pierde todas... o las entrega, Roy? ¿Cómo ves? ¿Eh? ¿Las pierde o las entrega algunas? No, yo creo que quedan 1-1. No sé ahorita cuál 1-1, hay que ver las campañas, hay que ver las evoluciones. Creo que van a pasar muchas cosas de aquí a junio, muchas cosas, que la agenda política va a estar muy cargada, lo del INE, lo del Plan B, la Suprema Corte, la renovación de la UNAM. Creo que la agenda política va a estar tan cargada que va a terminar afectando estas elecciones. Entonces yo no pondría favoritos, pero si quedan 1-1, si el PRI, PAN, PRD conservan el Estado de México, el 24 se va a antojar como muy interesante. Pues Roy Campos todavía parece un poco optimista, pero el que de plano no es nada optimista con la oposición es Pedro Mellado, este periodista que pues definitivamente él sí mata y sepulta al priismo. El único consuelo que le quedaría al PRI, algo que también sería muy cuestionable por la pobreza real de su significado, sería la gobernatura de Durango, esta que ganaron en 2022 en alianza, como bien lo mencionaron, y más que nada porque el PRI tiene una deuda bastante elevada con la sociedad mexicana. Parece que no aprendieron la lección cuando regresaron en el 2012 con Enrique Peña Nieto. De hecho, profundizaron los vicios del modelo neoliberal que los dejó electoralmente en la orilla del abismo. Esto porque el PRI en los 80s fue el que instauró el régimen neoliberal, que es lo que ha llevado a que haya muy pocos ricos y muchos pobres. Pero esto, amigos, no ha sido únicamente culpa de Alito. Alito ya recibió un desgaste del priismo y eso no es para justificarlo, justamente es porque sabemos que él es precisamente el que representa todo lo malo del PRI. Por eso están perdiendo gubernaturas, curules, todo lo que políticamente tenían antiguamente, hoy ya no existe para el PRI. Y es que Alito, al ser acusado de todos los delitos como enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, pues ya qué más hemos oído de Alito que no haya sacado la gobernadora Laida Sansores. Ella nos ha dejado muy en claro quién es Alejandro Moreno Cárdenas y Alito termina por sepultar al PRI y muy probablemente este 2023 con su imposición para quedarse y ampliar su mandato en el PRI
muy seguramente va a llevar al PRI directamente a la tumba, como lo dice Pedro Mellado. Vamos a escuchar lo que dijo en esta videocolumna, en este análisis político, por qué el PRI se encuentra al borde del abismo. Estarán en juego dos emblemáticas gubernaturas, la del Estado de México y la del Estado de Coahuila. Y hablamos de dos gubernaturas emblemáticas porque son dos entidades del país en donde el PRI nunca ha perdido. Y estas contiendas electorales, que se definirán el primer domingo de junio, también marcarán de manera definitiva la historia del partido más longevo en la historia de nuestro país. Podría ser el fin del partido históricamente más destacado en la historia de México. ¿Por qué? Pues porque prácticamente se extinguirían sus éxitos electorales y se quedaría con una cuota verdaderamente insignificante en la historia del país. Si el PRI compite solo, sin alianzas, en los comicios para gobernador del 2023 en el Estado de México, tendrá un altísimo riesgo de perder. Pero lo mismo le sucedería si quisiera jugar individualmente en la disputa por la gubernatura de Coahuila. Las dos estarán en riesgo el primer domingo del próximo mes de junio. Pero aún en los supuestos de que el PRI contendiera en alianza con PAN y PRD en esas dos entidades, si las coaliciones partidistas ganaran, el PRI perdería, pues obtendría victorias pírricas compartidas en dos entidades en las cuales nunca ha conocido la derrota. Y el único consuelo que le quedaría al PRI, algo que también sería muy cuestionable por la pobreza real de su significado, sería la gubernatura de Durango, que en el 2022 ganó el priista Esteban Alejandro Villegas Villarreal, quien llegó al cargo respaldado por los sufragios de la alianza con PAN y PRD. El 2023 podría ser el año de la muerte final por inanición del PRI, que durante más de 70 años fue el partido hegemónico, el brazo electoral de los gobiernos que se presumían como herederos de la Revolución Mexicana. Y en su epitafio, junto a las emblemáticas siglas RIP, de la elocución latina con la que se les desea un plácido reposo a los muertos, podría aparecer también el nombre de su enterrador, Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido con el apodo de Alito. Personaje que encajaría con singular mérito en la historia de la picaresca mexicana. Atado a las desmesuras de su actuación pública, Moreno Cárdenas llegó a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional el 18 de agosto del 2019. En este corto periodo de poco más de 3 años en la presidencia del PRI, Alito Moreno ha llevado a su partido a la derrota en 10 estados del país, en los cuales ha perdido igual número de gubernaturas. Fueron 8 derrotas del tricolor en 2021, en los estados de Guerrero, Sinaloa, Sonora, San Luis Potosí, Zacatecas, Tlaxcala, Campeche y Colima, a las que se sumaron otros 2 descalabros en 2022 con la pérdida de las gubernaturas de Oaxaca e Hidalgo. Moreno Cárdenas podría cerrar su gestión en 2023 con la pérdida de 12 gubernaturas. Si sumamos los hundimientos electorales en el Estado de México y en Coahuila, en donde, aún ganando como parte de una coalición opositora, perdería la tan preciada hegemonía que se extravió cuando el tricolor traicionó su presunta herencia revolucionaria y se inclinó por las políticas neoliberales que le fueron impuestas al país desde principios de la década de los años 80. En el Estado de México, una encuesta de la consultora Encol, publicada el pasado 14 de diciembre del 2022, atribuía al partido Morena una preferencia del 53%
contra un 27% del PRI. Además, el 49% de los potenciales sufragantes dijo que nunca votaría por el PRI y solo 16% expresó rechazo por Morena en el Estado de México. En Coahuila, la consultora Massive Caller atribuía el pasado martes 3 de enero del 2023 un 34.4% de las preferencias electorales al priista Manolo Jiménez Salinas, con el respaldo de una coalición que incluiría a PAN y a PRI, frente al 28.2% del morenista Armando Guadiana. El PRI fue secuestrado por la tecnocracia desde el arribo de Miguel de la Madrid Hurtado a la presidencia de la República en 1982, donde se fortaleció la figura política y el proyecto económico impulsado por Carlos Salinas de Gortari, quien fue poderoso secretario de Programación. Bajo la administración de Salinas, de 1988 a 1994, se aceleró la campaña de privatizaciones comenzada en 1982, viéndose afectadas todas las grandes empresas que eran propiedad del Estado. Así, fueron entregadas al capital privado la telefonía, Telmex, una compañía plagada de denuncias por negligencia en el servicio, que en diciembre de 1990 fue adjudicada en subasta pública a un consorcio encabezado por el magnate Carlos Slim Elú. También se privatizaron las comunicaciones viales y las aerolíneas. Igual el sector químico, el siderúrgico, por ejemplo, se vendió a Altos Hornos de México, los seguros, las cadenas hoteleras, los medios de radiodifusión. Ustedes saben que Imevisión dio lugar a Televisión Azteca y finalmente se privatizó la banca. Todo esto lo advierte un informe publicado por el Centro Barcelona de Asuntos Internacionales, conocido por sus siglas CIDOT, actualizado hasta el pasado 13 de mayo del 2022. Agrega el referido estudio. Al final del mandato de Carlos Salinas, más del 90% del parque empresarial que pertenecía al Estado tenían dueños privados, quedando como únicas excepciones relevantes la Comisión Federal de Electricidad y el emblemático monopolio de Petróleos Mexicanos. Empresas estas últimas que fueron abiertas y quedaron supeditadas a la inversión extranjera luego de la reforma energética promovida por el también priista Enrique Peña Nieto. La explicación es clara. Las políticas neoliberales impuestas desde 1980 hasta la fecha fueron las que causaron la debacle, el alejamiento del PRI del pueblo y sus derrotas electorales. Todo a raíz de las iniciativas de Carlos Salinas. El problema fue que los priistas no aprendieron la lección y cuando regresaron al poder en el 2012, profundizaron los vicios del modelo neoliberal que los dejó electoralmente en la orilla del abismo. Pues ahí lo tienen, amigos, para que entiendan por qué ahorita el PRI está ya al borde del abismo, a punto de ser sepultado por los mexicanos, porque pues llegamos al hartazgo de creer en ellos y de creer sobre todo que estaban haciendo un bien al país. Estas privatizaciones nos dejaron vulnerables y entregaron prácticamente todos nuestros recursos, tanto económicos como de infraestructura, prácticamente a los extranjeros. Por eso es que los llamamos traidores a la patria, además de estar votando en contra de todo lo del presidente. La realidad y lo que tienen que entender los priistas y prácticamente toda la oposición, porque en este caso pues habla de Alito y del PRI, pero realmente si analizamos, el modelo no terminó con Ernesto Zedillo, continuó con Felipe Calderón y Vicente Fox y retomaron de nueva cuenta las privatizaciones con Enrique Peña Nieto, que afortunadamente llegó el presidente López Obrador a detener toda esta catástrofe que estaban llevándonos este régimen neoliberal, y por eso es que existe este repudio
hacia toda la oposición, porque ellos, para empezar, se niegan a aceptar los errores que cometieron, se niegan a pedirle perdón al pueblo de México y además de eso se ponen a atacar al presidente a base de mentiras y falacias, y eso no lleva absolutamente a nada. Necesitamos que una oposición realmente surja, y muy probablemente tenga que surgir del propio Morena, porque va a estar muy complicado que toda la alianza sobreviva de aquí al 2024. Así que amigos de Politiquero Noticias, como siempre es un gusto que me hayan acompañado en este video. Los invito a suscribirse al canal, amigos, y les recuerdo que activen la campanita porque así les llegan las notificaciones de todos nuestros videos. También, si el video les gustó, por favor, ayúdennos compartiendo el video, difundiéndolo entre sus amigos y familiares. Y quién quita que por allá alguien más que está desinformado pueda sumarse también a este proyecto de la 4T. Escriban sus comentarios, amigos. ¿Creen ustedes realmente que el PRI está a punto de ser sepultado gracias a las acciones que está teniendo Alito Moreno como dirigente del partido? Porque esto es algo que viene desde, imagínense, Enrique de la Madrid, y está llegando ese mugrero hasta el día de hoy con Alito Moreno al frente del PRI. Por mi parte es todo, amigos. Sigan teniendo un excelente día. Es cuanto.